puntos donde prácticamente uno ya tiene unos tiempos promedios de desplazamiento por la misma congestión por parte de los ciudadanos que pueden superar hasta los 60 o 70 minutos en algunos casos extremos. Una política pública efectivamente que esté acompañada no solamente desde lo que es el sector movilidad, sino también desde el sector ambiente, empujando hacia todo el tema de la promoción de la bicicleta. Y ustedes han mencionado también algo que me parece muy importante y es ese impacto que tiene en la salud también, o sea, debería estar como conjugar estas tres políticas públicas asociadas a la promoción de la bici desde estos diferentes aspectos. Efectivamente, pues estas políticas públicas y en materia propiamente de movilidad requiere de mucha inversión, requiere también de un apoyo desde el sector público y político, requiere también el entendimiento de la ciudadanía, porque este es un cambio que hay que dar en este concepto que tenemos, y ustedes también ya lo han dicho, en el concepto que tenemos de lo que hacemos es que creamos solamente vías para los automóviles. Entonces hay que empezar a generar ese cambio. La ciudad de Bogotá, desde el año 2006 y mucho antes, pero prácticamente con el decreto que define como tal el Plan Maestro de Movilidad, establece la prioridad para los peatones y las bicicletas en el marco de una posible movilidad sostenible para la ciudad. En ese sentido, y decía muchos años atrás, es porque desde 40 años atrás ya existe la ciclovía dominical en Bogotá, que tiene un gran número de usuarios. Tenemos ya 14 años con nuestra ciclovía nocturna también, y tenemos diferentes jornadas asociadas al tema de promoción y uso de la bicicleta, como es el Día Sin Carro, como es la misma red de ciclorrutas que se ha venido construyendo en la ciudad, que por cierto hay que decir, eran ciclorrutas que se construían en andén, pero empezamos a identificar cómo estos usuarios de la bicicleta en los andenes empiezan a tener también un conflicto con los peatones, que son los usuarios de los andenes por naturaleza, y es por esto que en estos últimos prácticamente 4 años se toma la decisión de empezar a implementar un nuevo tipo de infraestructura, que son los famosos y conocidos bicicarriles, aunque técnicamente se llaman ciclorrutas en calzada, pero muy conocidos como bicicarriles. Esto nos lleva precisamente a empezar a conjugar la necesidad entonces de generar unas redes en la ciudad que nos permita tener precisamente, y era parte de lo que decía la concejal, tener mayor accesibilidad, tener conectividad a lo largo de toda la ciudad y la red que se va construyendo para este número de usuarios que día a día viene creciendo también en la ciudad. ¿Qué requiere Bogotá? Y prácticamente eran las mismas conclusiones que ya mencioné. Hay que hacer mucha inversión de diferente índole, no solamente inversión en temas de infraestructura, hay que invertir también, como lo decía la concejal, hay que invertir en promoción, hay que invertir en cultura, porque finalmente también hay que dar ese cambio en el pensamiento que tenemos todos los ciudadanos de por qué le damos la prioridad al vehículo particular y no a estos medios de transporte sostenibles que no solo mejoran, como decía antes, la movilidad, sino también el ambiente y la salud. Y la presentación la voy a centrar en qué hemos hecho en Bogotá, qué avances hemos tenido. Hemos hecho mucha promoción desde diferentes aspectos y el primero es en información. Hemos generado cartillas, hemos generado un manual para los biciusuarios, con el cual lo que estamos presentando es información relevante para estos ciclousuarios de la bicicleta, mostrándoles los beneficios del uso de la bici, informándoles cómo se debe utilizar la infraestructura, cómo se debe utilizar la señalización, cómo se debe acatar este tipo de instrumentos y elementos que tenemos a lo largo de la ciudad para minimizar los riesgos que tenemos en esos desplazamientos. Este manual se lanzó prácticamente hace un año, fue el 10 de noviembre del 2014, en la Semana de la Bicicleta, que por cierto, estamos en la Semana de la Bicicleta en Bogotá y en todo el país. Sí. Otro de los instrumentos que hemos utilizado, se ha definido un mapa con la red de bici, mapa que tenemos que estar actualizando periódicamente en la medida también que se va implementando nueva infraestructura,
un mapa que lo que va generando es una red en toda la ciudad, una red que si todos miramos o recordamos lo que había en materia de bicicarriles de ciclorrutas en andén, estaba prácticamente asociado solamente a vías principales, pero que hoy ya empieza y requiere tener una accesibilidad y una conectividad entrando y permeando prácticamente hacia los barrios para empezar a generar la seguridad a los ciudadanos que utilizan la bicicleta. El lanzamiento de este mapa también se hizo hace un año y periódicamente estamos pensando en actualizar cada 6 meses este mapa para los ciclousuarios. Bueno, aquí este es simplemente Rigoberto Urán, no sé cómo decirlo, un pedalista, sí, alguien muy conocido en términos de bici que nos ha apoyado también en todo este tema de la promoción. Sigamos. El otro tema tiene que ver con infraestructura, y aquí ya me adelanté en lo que es los cambios que estamos dando en Bogotá, no solamente asociado a tener estas ciclorrutas en andenes, sino cómo minimizamos ese conflicto que también se da con los peatones y cómo empezamos a generar una infraestructura que le dé seguridad a los ciclistas en la calzada propiamente. Y aquí también quiero tocar un punto, y es cómo hacemos también para hacer entender a la ciudadanía en general que hay una infraestructura que se debe distribuir hacia los diferentes actores de la vía. Y con eso, ¿a qué me refiero? Me refiero a cómo hacemos que la distribución de infraestructura sea equitativa para todos los actores. En Bogotá prácticamente el 12, el 15% de los ciudadanos se movilizan en vehículos particulares que en más de un 50, un 60% solamente va una persona y es el conductor, pero que además utilizan prácticamente el 90% de la infraestructura vial que existe en la ciudad. La bicicleta, según unas cifras que tenemos estimadas y que esperamos al final de este año tener un porcentaje ya actualizado, tiene más o menos un 5% de los viajes en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de cerca de 700.000 viajes, viajes que requieren también que se le empiece a generar, se le empiece a dar el espacio en esa infraestructura vial para poderse movilizar con seguridad. ¿Qué tenemos en la ciudad hoy? Son prácticamente 376 kilómetros de ciclorruta en andén. A hoy ya tenemos cerca de 402, 403 kilómetros sumando los conocidos bicicarriles en calzada más las ciclorrutas. El IDU ha contratado mediante 2 contratos de construcción la implementación de 108 kilómetros que ya están viabilizados por parte de la Secretaría de Movilidad para generar precisamente esa permeabilidad y esa accesibilidad a los ciclousuarios. Tenemos más de 184 kilómetros viabilizados, solamente están en este momento contratados 108, pero esperamos que se dejen los recursos y así lo vamos a garantizar para que se sigan construyendo los siguientes kilómetros de infraestructura. En términos de infraestructura que tenemos también, y que era algo que también se mencionaba, tenemos los cicloparqueaderos. Hoy están muy asociados al tema del sistema de transporte masivo. Tenemos más de 2.500, a hoy creo que ya son cerca de 2.700 cupos de cicloparqueaderos en estaciones y portales. Son aproximadamente 12, 13 cicloparqueaderos, pero algo muy importante que ustedes también ya tocaron es cómo hacemos para que efectivamente tanto los actores públicos como los privados entiendan esa necesidad que hay de contar con cupos de estacionamiento en sus parqueaderos, porque es que uno está acostumbrado a ver los parqueaderos llenos de vehículos y la gente, como le pasó aquí a las doctoras, pues llegan con su bicicleta y no encuentran dónde detenerlo. Más adelante les voy a mostrar cómo la Secretaría ha venido impulsando un programa precisamente buscando eso, cómo hemos intentado llegar a las entidades públicas y privadas, cómo estamos tratando que efectivamente se cumpla con lo que dice la norma. Ha sido muy difícil, hay que reconocerlo, pero seguiremos en el intento, no hay que desfallecer porque este es un tema que no tiene prácticamente ya reversa, es un tema que tiene que seguir adelante porque finalmente no es solo una tendencia en Bogotá, sino que es una tendencia mundial.
¿Qué otro aspecto en temas de infraestructura tiene la ciudad de Bogotá? Como ustedes recuerdan, a inicios de este año se adjudicó el sistema de bicicletas públicas en 8 zonas de la ciudad. Tiene un componente de aproximadamente 2.850 bicicletas que estarán en 8 zonas con 369 cicloestaciones. En este momento estamos como en toda esta etapa preoperativa, el contratista tiene 18 meses para poder implementar la primera zona, esperamos que sea mucho menor este plazo, pero que permitirá a los usuarios de la bicicleta y seguramente a muchos de los usuarios del transporte público que hoy no son usuarios de la bicicleta, tener esta alternativa para poder hacer parte de sus viajes. Aquí simplemente unos ejemplos de la infraestructura que se está manejando, la implementación de los bicicarriles segregados, se tienen diferentes esquemas en la infraestructura de acuerdo también con las mismas condiciones que se dan de movilidad, de velocidad, de volúmenes, de seguridad en los diferentes tramos de la ciudad. Bueno, promoción también es seguridad. En seguridad, ¿qué estamos haciendo? En seguridad, la Secretaría tiene un grupo que se ha llamado el Grupo Guía. Parte de ese grupo lo hemos dedicado a que apoye precisamente en bicicleta, a que apoye a las ciclorrutas, haciendo también acompañamiento en recorridos que se hacen a lo largo de la ciudad. Tenemos un programa importantísimo y que a diario uno cuando va en la noche circulando por la ciudad observa cómo los ciudadanos no acatan lo que establece la norma, y es que deben tener unos elementos reflectivos, ¿cierto?, que les permitan ser visibles en la noche en medio del gris del pavimento, en medio de los vehículos, y es el programa que hemos llamado Déjate Ver. Es un programa que lo que hace es entregarle material también a los biciusuarios, informarles, recordarles que tienen un compromiso y una obligación de tener estos elementos reflectivos para circular en la noche, lo que hace es que les permite circular de verdad con condiciones de seguridad para que sean visibles hacia el resto de los actores en la vía. Este es otro de los programas, este es un acuerdo del Consejo, se llama Onda Bici Segura, ya está siendo implementado por la Secretaría de Movilidad. Se han identificado unos recorridos sobre la infraestructura que permite dar un acompañamiento a grupos, a caravanas de biciusuarios, tanto con policía, con grupo guía, para generar como estos viajes cotidianos. Actualmente solamente se apoya en 2 jornadas a la semana. Ustedes entenderán que esto requiere pues un número importante de personal y de inversión para poder acompañar este tipo de iniciativas, pero seguimos diseñándolos. Promoción también es sensibilidad, y aquí entro como al tema también de lo que es el tema cultural. ¿Qué hacemos desde la Secretaría? Estamos manejando un programa que es el de juego de roles, donde llevamos a los conductores de los diferentes vehículos de transporte, bien sean motos, bien sean taxis, bien sean vehículos particulares o buses, a que en algún momento cambien ese rol y se vuelvan conductores de bicicleta, para que entiendan lo que siente un biciusuario, las dificultades que puede enfrentar estando cerca de estos otros actores que son estos vehículos motorizados. Este es un tema de impacto que ha dado interesantes resultados. Otro programa que ha sido llevado y que creo que este es un programa que se puede adoptar en cualquier ciudad del país, el programa Monta y Suma. Estamos llevando precisamente este programa a las diferentes entidades públicas y privadas, precisamente para incentivar el uso de la bicicleta, buscando también que estas entidades que se suman a este programa también hagan el tema de los cicloparqueaderos
porque muchas no lo tienen. Entonces se les da el apoyo técnico para poder hacer los ajustes correspondientes en sus parqueaderos y poder tener la infraestructura adecuada para los usuarios de la bici. Aquí tenemos algunos incentivos, son incentivos pues que nacen desde cada una de las entidades para hacer esta promoción de los biciusuarios. Otro aspecto también del tema cultural y de sensibilidad, tenemos la campaña Uno Más, que si bien trabaja sensibilizando a la gente en esas acciones positivas que podemos tener todos en nuestro diario vivir en la movilidad de la ciudad, hacia los diferentes medios de transporte, tiene el componente también de bici, invitando a la gente también a tener unos buenos comportamientos asociados a la movilidad en la ciudad. Educación, que es otra forma de promocionar, y aquí entonces aparece el programa que se ha adelantado en la ciudad de Bogotá con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad, Planeación y el IDRD, y es el programa de Al Colegio en Bici. Hay más de 6.200 estudiantes preinscritos para este proceso de formación, allí se les da formación a los niños, se empiezan a generar las caravanas y permite que, como decían también en alguna de las intervenciones, desde pequeños se empiece a entender la importancia de utilizar medios de transporte más sostenibles en la ciudad. Acá simplemente como contar algunas cifras, hay 24 clubes de la bicicleta activados, entiendo que hay más de 1.500 estudiantes en proceso de capacitación ya para un segundo ciclo, tenemos dotaciones para estos usuarios escolares, hay 42 colegios ya vinculados con el proyecto. Y este es un programa que vamos a lanzar el próximo 23 de septiembre y es Semilleros de la Bici. Es un programa que quisiéramos en algún momento que llegara precisamente a los jardines escolares, a los colegios, y es empezar a generar a los niños más pequeñitos, empezar a enseñarles a usar la bicicleta desde el mismo colegio, enseñarles cuáles son estos beneficios, desde el tema, los tres aspectos que hablábamos al inicio, desde el tema de movilidad, desde el tema ambiental y desde el tema de la salud. Y bueno, y finalmente el tema del ejemplo que hay que dar también. Entonces Bogotá pues mañana va por su tercer día sin carro este año. Esperamos poder tener un número importante y mayor al del la última jornada. Esperamos poder tener cerca de 2 millones de usuarios de bicicleta movilizándose en la ciudad. La gran campaña que se ha manejado, la gran campaña sombrilla, y es Mi Estilo es Bici, en cómo mostrar precisamente y enseñar a todos que esta es una alternativa para la movilidad de las ciudades, que es sostenible, que es amigable con el ambiente y que además tiene unos beneficios en términos de salud pública que creo que nos hace falta cuantificar un poquito mejor. Con esto termino la presentación y quisiera hacer un par de comentarios respecto a las inquietudes que ustedes plantearon y que entiendo que es parte del foro que se presenta, y es en relación con la propuesta del proyecto de ley. Ustedes hablan de bicicletas en andenes en alguno de estos puntos donde se dice que las bicicletas podrán ir en andenes, pero voy a hablar desde la experiencia que tenemos en la ciudad de Bogotá. Es posible que en otras ciudades del país deba de pronto considerarse algo diferente, pero desde la experiencia en Bogotá creemos que lo que genera a la larga es un conflicto entre el peatón y el ciclista, y en la medida que el tema de la promoción de la bicicleta son programas que deben ser de largo plazo y deben quedarse y irse incrementando con el tiempo, consideraría que no sería prudente que las bicicletas, o que se defina que las bicicletas deben ir por andén. En el caso de Bogotá, que hoy tiene una infraestructura ya construida, pues habrá que seguirla utilizando, ¿cierto? No podemos simplemente borrón y cuenta nueva,
pero hay que analizar el tema del conflicto peatón cuando hablamos de bicicletas en andén. Otro de los puntos, y tiene que ver con las bicicletas en un carril, que puedan utilizar un carril, y también lo digo desde el punto de vista de la experiencia que tenemos en Bogotá, y es un tema que seguramente puede generar mayores índices de accidentalidad, que puede generar impactos en términos de seguridad vial. Entonces es un punto que también dejaría sobre la mesa para analizar un poco más a fondo. Y el siguiente punto era relacionado con las bicicletas eléctricas, sobre el cual el Ministerio pues tiene ya un proyecto también de análisis, de reglamentación, el cual desde Bogotá también hemos analizado. Creemos que sí es importante tener bicicletas eléctricas en las ciudades, y más en ciudades donde de pronto hay altas pendientes, que lo que hacen es que desincentivan a que los usuarios a veces utilicen las bicicletas porque tienen que generar unos esfuerzos mayores, pero requiere también de ponerle unos límites, ¿cierto? Porque lo que genera las bicicletas eléctricas, si no le pone uno de esos límites, es que llevan unas velocidades mucho mayores a lo que normalmente lleva un ciclista, que simplemente utiliza su esfuerzo para mover la bicicleta, y por lo tanto requeriría pues primero de esa reglamentación que debe adelantar el Ministerio de Transporte para considerarlas. Bueno, creo que en términos generales esa es la presentación que tenemos para hoy. Muchísimas gracias, Marta, por tu presentación. Bogotá.